precio del ser. Quiero pues... 70 bibliolatos nada más, ni un mani para mascar, 4 minifaldas y un patín, olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. 10 minutos pasaron de las 14. Hola, no soy Quique Dupla, soy Lucía Ríos, los voy a estar acompañando en esta tarde gris, con un poquito de viento. Yo pensé que hacía más frío, no hace tanto frío, hay 15 grados, pero yo me arrepiento de haberme puesto medias con un peluchito porque me estoy cagando de calor. Bienvenidos a esta tarde de NFM La Patriada, o en La Patriada Streaming, o una radio streamera cool, nostálgica. Los vamos a acompañar hasta las 16 horas con este programa que hemos dado en llamar Salgan al Sol. Hoy el señor Quique Dupla lo perdimos ante el virus que está azotando esta radio, lo voy a decir porque van cayendo de a uno, yo los veo. Ya cayó uno, ahí está, mira, ay, bueno, está mi quilombo, perdón, pero es el lugar, una silla vacía. Hoy no es la silla vacía de Marcelo, es la silla vacía del señor Quique Dupla, que lo hemos perdido ante el virus. No voy a decir qué produce el virus, porque soy una señorita y esas cosas se respetan, pero bueno, salen cosas por lugares, pero está bien. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Y como lo tengo acá cagándose de risa y de calor y también. Al final lo dijiste. Y lo dije. Bienvenido Marcelo Calaca, Salgan al Sol. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, amigo. Bien, ¿qué tal? Me estoy muriendo de calor. Yo me siento fenómeno. ¿Te sentís bien? Soy yo, entonces estaré cayendo. No hay que darle, no hay que ceder, no, porque si vos bajás, no llamemos. Bajas las defensas y fuiste. No llamemos. Estamos muy bien. Estuvimos hablando ahí en el pase, podríamos decir, en el pase fuera del aire, con la señorita Lorena, sobre este último tema que estaban tocando en tus amigos de la radio, que era la amistad entre el hombre y la mujer. Y nos quedamos charlando, mirá lo que somos tremendas las minas, ¿Cómo son las minas? Porque en 2 minutos de charla llegamos a conclusiones, pero yo quiero que las charlemos, porque tengo entendido que Lorena planteó, y espero que acá la oyentada nos acompañe en el debate. Lorena planteó algo así como que solteros, pero más jóvenes, casados o feos, era el otro. Pueden ser tus amigos, ¿entendés? Tipo, gente más joven. Para, repetime. Solteros, pero jóvenes. O sea, que ya estén como que decís, bueno, no, ya te llevo 20 años, no da. Borreguear, digamos. Borreguear, o sea, pero no. Si vos tenés una amiga de 25, vamos a suponer, de 25, 28 años, no la mirás con esa... O sea, quizás en tu cabeza, pero digo, podemos ser amigos, porque ya nos llevamos demasiados años, ¿entendés? Ya la brecha, ya está. Sí. O amigas casadas, o amigas feas. Entiendo que Lorena dice que esa es la posibilidad entre la amistad entre el hombre y la mujer. Yo no podía estar más en desacuerdo. Más en desacuerdo. ¿Vos tenés amigas lindas, casadas, solteras, de tu edad? Yo siempre en mi vida tuve más amigas que amigos. Sí. Por alguna razón. También me tocó durante mucho tiempo, sobre todo cuando era muy joven, sí, yo te escucho, trabajar en ambientes muy femeninos. Por ejemplo, trabajaba en un colegio, en 2 colegios. Claro. Y ahí era la rectora, la vicerrectora, profesoras, era preceptoras, era muy de mujeres ese ambiente. Es cierto. Cuando arranco en mi profesión periodística, tengo un breve paso por Caras, que mi jefa era mujer. Sí. Y me paso a Ámbito, cuya editora de internacionales era una mujer. De internacionales. Se dio, no sí, ahora tiene un habitual. cargo muy, muy importante en La Nación. Gail Scriven, le mando un beso. No tan habitual también amiga, en las secciones internacionales. Una piba mujeres. joven en aquel momento y súper capaz y súper buena onda. Tuve mucha suerte. Y de hecho, de mi primer laburo tuve durante muchísimos años una relación de muchísima amistad, muchísima cercanía con la que era la rectora del colegio, que era mucho más grande que yo. Siempre tuve amigas. Lo cual... Sí, está no, bien. No, digo que tuviste amigas y nunca pasó nada, nunca hiciste un... Estoy hablando de mujeres con las que no pasó nada. Bien, amigas pura y exclusivamente amigas. Esas pura y exclusivamente amigas. Después. Y después yo digo,
¿Y uno con quién se va a acostar? ¿Con un enemigo? No, pero no hace falta que sea tu amigo para... No es que hace falta, tener- pero no es excluyente. Para nada. No. Yo creo que si las Ok. cosas están claras, un encuentro, A ver qué pasa. una trapisonda, ¿Qué es trapisonda? así como una travesura, Una travesura, una aventurina. Sí, mientras las cosas estén Una claras, exploración, si haya un buena safari. onda y el otro sepa en qué anda uno y viceversa, y no haya creación de falsas expectativas. Alguna vez resulta mal. Sí, vamos a decir que muchas veces resulta Hay mal. daños colaterales. Hay daños, puede no ser correspondido, pueden ¿Sabes pasar cuál cosas es el en problema? medio. Cuando hay sentimiento de una de las dos partes que exceden la amistad. Claro, y lo que pasa es que Y ahí yo me equivoqué. vamos... Ahí he cometido, Ah. si Jesús tropezó. Pará, ¿se te han enamorado o te enamoraste vos? Se te han enamorado. No, decime. se me han enamorado. Ah. En cuanto a amigas, se me han enamorado. Sí. Pero miralo. Yo después descubrí que ya estaba. Ay, ya era de antes. Pará, entonces vos tenías una amiga, full amiga, y vos hiciste vamos a aventurarnos. Y esa aventura... Estoy pensando si contar el momento en el que... No cuentes, no hagas... No Sí, es sí, nada, acá no es nada. decimos sí. ¿Qué momento fue, Marcelo? Los Yo dos quiero teníamos cuidar pareja. a la estrella Los que dos me- teníamos pareja. No es tu pareja actual, no es tu compañero No, actual, no, y todo muy anterior, Muy- obvio, no. Otra vida. Sí, claro. Estaban los dos en pareja. Y ella tenía problemas, el tipo le había dado un sopapo, una cosa así. no, amiga, y me te abrazo. dice, yo tengo ganas de cagarlo. Y el Marcelo Y dijo... yo le dije, Escúchame. y dale, cágalo conmigo ahora. Y bueno, y los acontecimientos se Acá precipitaron. hay aplausos y ovación del otro lado del vidrio. Otros que dicen... No, otros ¿cómo hacen- no? Sí, que está no, ¿por qué bien. no? ¿Qué Yo jugador, dicen? ¿Qué Era jugador? muy joven yo. Ella estaba vulnerable, pero ella estaba... No, pero ella me parece, después yo me di cuenta que venía estaba con intenciones. Ella fue... Exacto, Pitaluga, exacto. Ok. Esa fue una, por ejemplo. Esa fue una, tiró. Tiene una Sí, lista. Chicos, no es lista, no llevo el acá recuento. más aplausos. Se suman hay No más sé, no, aplausos yo que era muy antes. joven, todos fuimos jóvenes. Sí, pero yo no me tocó estas cosas. Y para mí siempre fueron cosas totalmente compatibles, la amistad y una Pará, ¿y te ha relación más salido bien íntima. entonces? En general sí, súper. Pará, entonces, si me decís en general, significa que te has bajado más de una amiga. Sí, claro. Míralo. Pará, Nunca, yo quiero- no siempre fui viejo, gordo y No, hecho que mierda, Marcelo, claro. cállate. Por eso. Cállate porque En esto no otro tiene nada que momento ver. uno está un no poco- tiene nada que ver. Pero yo quiero que... Entonces por eso estoy en desacuerdo con eso de que tienen que ser feos o no sé, todas esas cosas. No, a ver, uno siempre mira. Y una siempre mira. Siempre miramos, Vamos, sí, vamos dale. Sí, estoy de acuerdo. Era eso. No, estoy... Después es una cuestión de climas y de momentos. Y si se precipitan los acontecimientos o no. Si se alinean los planetas. Sí, y ya está, sin drama. Vos no tuviste problema. No, excepto esa vez que ¿Es me solo dio esa un vez? poco de pena la situación, Y ¿no? sí, porque no- Porque- No debe ser fácil que un amigo te diga o una amiga te diga, me pasan cosas con vos. Hayan Fue una sucedido situación, fue cuestiones una o no. relación muy rara. Yo aparte le estaba hablando de otra persona que me tenía loco. Yo estaba hablando con una amiga. Y me escuchó y al final desembuchó. Y yo dije, ¿para qué me dejaste hablar tanto? Pero son cosas, son situaciones. Éramos jóvenes. Éramos muy jóvenes. Sí, yo... Pero, no- pero todo terminó bien aparte Sí. porque siempre Ella fue con el corazón honesto. roto. Supongo que Un sí, toquecito, un pero poquito. para mí no me pasaba lo mismo, digamos, No, ¿no? claro, no, obvio. Pero, a ver, resumiendo, para mí no son incompatibles, una cosa no quita a la otra. Ahora, creo fervientemente que es posible la amistad entre el hombre y la mujer, con y sin un componente sexual. ¿Sabes qué? Me parece, mientras te escuchaba hablar pensaba, ¿qué películas hay sobre este tema? Y siempre caen en la misma. Si yo te digo esta temática, seguro se te vienen dos películas a la ver. cabeza. La de Ashton Kutcher, con no me acuerdo quién es la actriz, y hay otra más que no me puedo acordar, ya me voy a acordar. Pero siempre terminan en romance. Exactamente. Son amigos, súper amigos, con reconfianza, que eso también es algo, un tesoro, digamos. Sí, es algo cuando lindo. ya entras en esa dinámica ya es difícil que pasen cosas. No, no Cuando sé. entras en una dinámica... No, cuando entras Vos en... decís cuando hay una amistad tan fuerte. Cuando hay una amistad tan fuerte, tan No, pero consolidada, estamos hablando de ya gente está. joven. Estamos hablando de gente joven. ¿Qué tan Es consolidada la puede estar? situación
fluida de los comienzos, digamos. Ahí es donde se pueden presentar situaciones. Porque en las películas siempre muestran un hombre, primera parte, bueno, hombre y mujer, ¿no? Seguramente hay otras experiencias de otras identidades, no conozco. Y es que debe haber mucho de eso. Hay un montón y de hecho, yo por leer y por estar un poco más empapada en cultura queer, uno puede saber de otros tipos de relaciones. Pero en las películas mainstream de Estados Unidos, Sí, son por películas decirlo, románticas, no son películas son sobre la películas amistad. románticos. Se lo podría Exactamente. enfocar de otro modo, claramente. ¿Por qué no hay otro tipo de Pero- vínculo posible? Y es que eso pasa, y acá vamos a otro tema, A ver. podemos volver al que vos quieras cuando tengas ganas. Yo creo que Hollywood le hace mucho daño a la gente. Le hace. A la Estoy de acuerdo. juventud. Uno de los daños que hace es que idealiza en extremo el amor romántico. Sí, El primer flash. el flechazo. El El amor a flechazo. primera vista. ¿Cuántas películas hay de...? Y es como que después, a mí, esto es una teoría mía Sí, boba, dale, dale. que hay gente que se pasa la vida buscando eso. Sí, total, amigo. Y no logra pasar la página a formas que van evolucionando del amor. Porque, a ver, yo hoy tengo 58 años, yo no soy el que tenía cuando tenía 20. Mi libido no es la misma. Mi mirada interesada por doquier no es la Pero misma. Marcelo, vos para tu Es vínculo así. de hoy con tu compañera, o digo, o Es cualquier... impecable. ¿Quién es este? Ay, mira, Bueno, acá Mirá, no. ¿quién es este? Esto Dije. debe tener unos 15 años. Míralo, Ahí estaba Marcelo mucho más Falac. flaco. Estaba mucho más ¿esto flaco. tiene 15 años esta foto? Sí, más o menos. Míralo a Marcelo Falac. Ya te digo. ¿Quién un tuvo poco, el... 14. Digan en el chat, ¿quién tuvo flechazo con Marcelo Falac cuando ven esta foto, Ay, eh? ay. Lennon tuvo Ay, flechazo. qué lindo. que Ahí sos. Marquitos Mena también tuvo flechazo, ¿vieron? Ay, con los ¿Vieron? corazoncitos. Los corazoncitos, estos son los hijos de puta. Acá te das la mano y te agarran el codo, Y ¿eh? ahí, pero ella era grande ahí. Pero escúchame, volviendo al tema. Para los vínculos, hay que agarrar la pala, muchachos y muchachas. Entonces, todo Sí, bien con el sí. flechazo, que uno puede decir como, ay, qué linda chica, qué lindo chico, como, ay. Y después tenés que agarrar la pala, tenés que incomodarte y tenés que pasar esos primeros meses después que decís, bueno, esto no me gusta, ¿Y cómo lo sabés manejo. qué? ¿Y sabés qué? Y pasar los momentos de crisis personal, Sí. que muchas personas lo confunden con crisis de pareja. Esta es otra teoría que yo tengo. Opa. Miralo a Marcelo Falac, analista de Que yo política analizo internacional. todo. Mirá cómo analiza Yo analizo todo. el amor. Que eso Sí, sea una claro. columna. Marcelo Falac analiza el Sí, amor. no, tengo- ¿Cuál es tu teoría? Yo tengo un viejo proyecto de escribir un libro sobre malos entendidos sexuales entre hombres y mujeres. Pero no sé si es para este horario. Todo Yo para puedo tu teoría, aportar la Marcelo. visión masculina. Todo, yo te hago la femenina. Y sería Dale, genial. Lo escribimos juntos. Y sería pero genial. decime tu teoría sobre la crisis personal. A mí me pasó, por ejemplo, estamos autorreferenciales, estamos hablando de Pero que situaciones sí, personales. Hasta que aparezcan los A mí oyentes. me pasó, mira, yo tengo que contar, bueno, yo siempre jodo. A los 36 hice la crisis de los 40 y de los 38 la de los 50, pues yo me adelanto todo. Ay, qué pesado. ¿Por Sí, qué? soy ¿Qué pesado. hiciste? No, yo estaba mal. ¿Sabés qué me pasó? Por ejemplo, a los 36, me acuerdo el número. Yo en un momento dado miré mi vida y sentí que se había vuelto todo muy vertiginoso. Que yo ya tenía una carrera encaminada, 2 hijos, una mujer a la que adoraba. O sea, estaba todo fenómeno. Pero yo sentía que había perdido la incertidumbre de la juventud. Ay, yo La te cosa entiendo. esa de que todo era posible, que cualquier camino era posible. Y me resultaba difícil asumir, esto me llevó terapia entenderme, ¿no? Menos mal. Hombres que se analizan también es un Yo toda plus. mi vida, desde los 18 años, Menos mal. con interrupciones, por supuesto, pero me resultaba difícil asumir que estaba el pescado vendido. Que la vida Ay, Marcelo. iba a seguir y que seguramente iba a ser muy buena como lo fue, pero ya sobre un track, ya sobre un carril. Ok. Que ya no había un montón de futuros posibles para mí. Y eso me puso en crisis, yo estaba bajoneado. Mi mujer, que es una genia, me miraba, ¿no? Entonces yo me di cuenta. ¿Qué te miraba? La senté y le dije, escúchame, te juro que esto no es con vos. Esto es mío conmigo mismo. Vos bancame un poco que yo vuelvo. Vuelvo con la cabeza, nunca me fui. Por supuesto. por ¿No? supuesto. Pero era Se una iba. crisis personal, yo tenía Full clarísimo que era mío, no tenía Claro. nada que ver con ella. Claro, claro, claro. Y algunas semanas, un mes, no sé cuánto fue. Y sí, y listo, y se terminó.
No hay que confundir eso. Bien, me gusta. A veces, bueno, sí es relacional el problema, obvio, claro. No, bueno, y ahí Pero si qué vos no te lindo que es peleás, te separarse querés, cuando te las cosas no gustás. funcionan, chicos, también. Sí, claro. Están hablando muy chucharacheros del otro Igual lado yo del siento, vidrio, igual ¿eh? yo soy muy conservador, entre otras cosas también en eso. Yo creo que la gente se separa más de lo debido. A veces siento que hay muchas separaciones a las que les faltó hay que paciencia. pelear un poco más, decís Que hay que vos. pelear un poquito más a veces. Y que a veces falta paciencia. Y que a veces se persigue... ¿Faltan palabras? Faltan palabras y que a veces se persigue un ideal romántico que te vende la cultura en la que vivimos inmersos, que la verdad que en buena medida es una ficción después de un rato. Lo cual no le saca ni un poco al amor ni a la maravilla del amor. Es permitirse pasar a otro estadio y no quedar anclado en ese momento inicial. ¿Está muy mal lo que digo? No, Marcelo, estoy pensando un montón. Si quieren pensar con nosotros, nos pueden escribir al 11-2234-9672 o vienen a YouTube a charlar con nosotros, porque esto se picó. Ayer me tomé un Después taxi. vamos a hablar de cuestiones más duras. ¿Qué? Ayer me tomé un taxi. Pibe, un flaco, 36 años. Sí. La edad que tenías vos cuando... La edad crisis. que tenía yo cuando hice la crisis de los 40. Sí. Y me empezó a hablar, ¿viste? Cuando la gente tiene un rollo te lo cuenta, aunque vos no Sobre preguntes todo los nada. tacheros, sí. Sí, Que él claro. está enamoradísimo de su mujer, bueno, de mi ex mujer, porque hace 3 meses que estamos separados, porque ella se está buscando a sí misma. Y el tipo, y le escribí una carta, y en la carta le digo esto y le digo aquello, y yo siento que es como que ella quiere volver a cómo era la relación al principio, pero tenemos una hija que está por cumplir 15 años, y yo le explico que no se puede volver a eso. Sí. Pero que yo la amo con todo mi... Me dio una ternura. ¿Qué le dijiste que haga? Primero que tenga paciencia y que él va a saber hasta cuándo tener paciencia. Ok. Y que le deseaba lo mejor. Y que todo se le diera de la mejor forma posible. Ok. Yo quiero volver un poco a la amistad. Dale. Pregunta a los oyentes y a las oyentas. ¿Cómo estamos hoy? ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado una vez. Contate vos algo. Voy a contar claro, algo, si no porque yo- ¿qué se piensa? ¿Que los voy a dejar sin algo jugoso? Hace muchos años también, todos. Juventud, porque yo también, yo soy una señora de 40, las cosas pasaron hace muchos años también. Tenía un amigo de también varios años, pero pocos también. Muy amigo, full amigo, tipo esta cuestión que tenemos las girls de amigo-amiga, viste, como full confianza. Y en un momento, a mí me iba medio mal con los varones, en el sentido de no encontraba mi media naranja. No encontraba, eran todos unos pelotudos, básicamente. Y él no lo era. Yo decía, y en un momento dije como, claro, o sea, con este chavo me llevo bárbaro. O sea, hay comunicación, estúpidos que son. Mirá los cositos que nos pusieron. Hay comunicación. Hay cariño, hay respeto. ¿Qué falta? Hay compartir ¿Qué cosas. faltaría? ¿Por qué no? Esa pregunta uno se hace. ¿Y sabes qué? Mirá lo que me pasó, ¿eh? Le dije, che, a veces siento que te quiero dar un beso. Eso es una invitación. Es No es una confesión. Es Es una una- incitación. Bueno, ¿y qué tiene? ¿Está mal? Me parece impecable. sí, Ah, toda pero mi le- doctrina pasa por ahí. Bueno, le dije, Incitémonos, me claro. parece que hay veces que siento que te quiero dar un beso. Pánico. Ese fue el fin de nuestra amistad. Bueno, ahí está. Yo estoy Ese en fue el fin de contra nuestra de amistad. eso. Porque no hubo un, che, boludo, a mí no me pasa, como, che, está buenísimo, pero Claro, ni idea, es una o reacción no lo difícil sé. de entender. Y ponele que no pasara, porque no tiene por qué ser correspondido, pero la incomodidad fue tal Ahora, pero... que hubo retirada. Se puede hablar. Se puede hablar, bueno, no hubo caso igual. No importa, está Mirá todo vos. más que bien, pero mira, Yo te hubiese dicho, dale. bueno, Marce, En pero aquella situación, ¿entendés? yo sé que soy irresistible. No, pero no importa. No, boludo, pero ni siquiera... Tampoco importa tanto eso. No, es que ni Es siquiera el hubo momento. ni siquiera hubo un, ay, boludo, a mí no me pasa, pero te quiero, nada. Gorro frigio. Una gilada. Sí. No hacía falta. No, estoy muy en No contra hacía de ese tipo de falta. reacción. Y hay que tener Vos tuviste palabras, 10 puntos. palabras. Claro que sí. Podría haber pasado de, che, a mí no me pasa, pero nada, te quiero, te acompaño. ¿Cómo te acompaño? ¿Querés que me aleje un poco? ¿Te pasan cosas más? ¿Querés que Y venga? seguro que vos le decías, no te alejes, no pasa nada. No pasa nada y bueno, la vamos viendo, la vamos
Sí. ¿No? Bueno, a ver, acá Ángel dice, sí, me pasó, yo me enamoré, ella no. O no pudo. Ay, Ángel. Un abrazo, Viste que Ángel. igual yo creo que hay, en términos de cultura, poco escrito, poco contado, en el formato que quieras, sobre la amistad. Hay poco contado sobre lo que es un duelo, el duelo de una amistad, lo que es armar amistades. Me parece que hay poco. Sí, es cierto eso. Hay poco. Y es tan interesante el mundo de la amistad. Yo tengo un grupo de amigas ahora muy Hay hermoso. mucho para hablar de Que eso. tenemos nuestra frase que está, está en todo internet, no es que la inventamos, que es Dios son las amigas. Es todo un tema ese, todo un porque te pasa también con relaciones de muy larga data que la gente cambia. Uno Sí, cambia, la otra la persona gente cambia. cambia. Es como que te une un viejo afecto, pero en algún punto te dejas de reconocer. Este y otros temas más, con el Marcelo Falac joven y el Marcelo Falac menos joven, pero joven al fin, te vamos a acompañar hasta las 4 de la tarde. Son las 30 después de las 14, o sea, 14:30. Una horita y media más nos queda acompañarte. Ojo, porque tenemos otros temas para hablar con vos. No solamente... Ya nos vamos a poner pesados No todos. vamos a hablar Sí. solamente de corazones rotos y de otras cosas estoy rotas. igual, Vamos ¿eh? a hablar de política internacional, vamos a hablar de política nacional, vamos a hablar de cultura, todo esto y mucho más en este día donde el sol parece que tira un rayito, pero no tanto. Estamos hasta las Te dice, 4... te quiero dar un beso. ¿Qué dice? Te quiero... A veces me parece que te quiero dar un beso, Pero- dice el sol. Basta, Marcelo, me rompiste el corazón. Hasta las 4 te acompañamos en La Patriada. Un abrazo en tu radio. Un abrazo. FM La Patriada. Estamos donde estás. ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano. Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás.
Y 4 minutos nos separan de las 2 de la tarde. Vamos a ponernos un poco más serios porque también la realidad lo amerita. Estamos en este programa, hablamos mucho de coyuntura, hablamos mucho de números, hablamos mucho de encuestas y cómo está nuestro país también en términos incluso de cómo está la sociedad, cómo está la juventud, cómo están cambiando algunas tendencias, podríamos decir, en cuanto al voto en nuestro país. Estamos hablando, por supuesto, de lo que va a pasar el año que viene, el 2027, con las elecciones. Cuánto revuelo que hay y que me parece que de acá al año que viene puede pasar literalmente cualquier cosa. Pero nos gusta hablar mucho de política también y vamos a invitar a Cristian El Chipi Castillo, que es diputado por la provincia de Buenos Aires por el PTS FIT, para hablar un poco de política, porque también venimos hablando de la importancia de hablar con todos y con todas, incomodarnos o no, encontrar más puntos en común y construir entre todos una narrativa posible. Hola Chipi, ¿cómo estás? Lucía Ríos y Marcelo Falac, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Lucía? Marcelo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por atendernos, Chipi. Me imagino que, bueno, desde la izquierda deben estar pensando muchas estrategias, como todos los sectores políticos opositores a Milei, ¿no? ¿Cómo ves a la izquierda en este momento, en lo que es la previa, el año previo a las elecciones? En lo inmediato, con un desafío importante, que es tratar de que la simpatía que las encuestas están mostrando, tanto en lo que hace a evaluación de imagen, y ya en varias también con intención de voto hacia mi compañera Miriam Bregman, se transforme en capacidad de acción para enfrentar lo que sigue haciendo Milei. Porque una cuestión es que el gobierno esté debilitado y haya perdido apoyo importante y las encuestas le dé una evaluación negativa entre el 60 y 70% a su gestión, y otra que no tenga capacidad de daño. Entonces tenemos, insisto, creemos nosotros, un desafío importante que es ver si logramos mostrar en las calles, en las movilizaciones y en las luchas que se desarrollan frente a los ataques de Milei, bueno, una capacidad de acción superior a la que hemos podido tener hasta el momento, ¿no? Obviamente hay un desafío más inmediato que es la movilización el 6 de agosto, claro, contra el proyecto de ampliar la extranjerización de las tierras. Y digo ampliar porque ya la ley actual es bastante permisiva, pero el gobierno quiere liquidar cualquier límite, y más en conjunto la perspectiva de poder, insisto, evitar que siga el gobierno adelante con una agenda que es totalmente negativa para los intereses populares y además de entrega nacional, ¿no? Entonces, creo que junto con eso, bueno, en nuestro caso también es si podemos lograr que esa simpatía se transforme en fuerza militante activa. Estamos impulsando comités desde el PTS en todo el país, hemos hecho más de 120 reuniones donde la verdad que hemos tenido una respuesta muy buena, para ver si de esto puede salir un partido de la nueva clase trabajadora, lo llamamos nosotros, pero que pueda favorecer que la izquierda pegue un salto importante en su capacidad militante. O sea, no solo en el reconocimiento que hoy vemos y que de algún modo registran las encuestas, sino en nuestra capacidad de acción entre los sindicatos, en el movimiento estudiantil y en las luchas políticas y sociales más en general. Chipi, no puedo dejar de preguntarte, hablaste de Miriam, hablaste de las bases, hablaste de nuevas organizaciones. ¿Cómo ven hoy? Te estoy hablando de hoy, no te hablo tanto para atrás, sino de acá para adelante. La izquierda y futuras alianzas o posibles alianzas con... es un 2x1 la pregunta. Viste que también habrán visto en las redes sociales, hay por un lado, quizás de manera más en forma de meme, pero también de forma más concreta, que se dice que hay votantes del kirchnerismo hartos, por poner alguna etiqueta de las redes sociales, y que esos votos
ya estarían yendo a la izquierda. ¿Ven posible capitalizar realmente esos votos? Por un lado te pregunto, y por otro te pregunto, vuelvo a lo que te decía, las alianzas. ¿Ves posible algún tipo de alianzas con otros sectores que no son tan puramente desde la izquierda? Te contesto lo primero, por lo que hemos podido estudiar nosotros de las distintas encuestas que hemos visto, el crecimiento de Miriam y en general de la izquierda en intención de voto tiene 4 afluentes. O 5 si vos querés. Uno es que efectivamente hay desencantados con el peronismo en general, que han visto que frente a Milei no han actuado como los votantes esperaban, algunos colaborando directamente, dándole los votos en el Congreso, y otros con pasividad frente a lo que ha sido la andanada de Milei, y bueno, ni hablar la conducción sindical. Después hay también un sector de desencantados de Milei, que era el voto que podría llamar pragmático de Milei, claro, no ideológico, que bueno, que fue un componente del votante de Milei, que la pasó mal con Macri, la pasó mal con Alberto, y bueno, y dijo, a ver si con este mejoran mis condiciones de vida, y en estos 2 años y medio ha visto que se ha dado lo contrario. Después hay un sector de no votantes o votantes en blanco, que alrededor del crecimiento de la figura de Miriam estarían dispuestos a ir a votarla, a cambiar esa opción más antipolítica o de no participación política, y también hay un componente de primer voto, sobre todo de mujeres, de chicas jóvenes, que bueno, donde Miriam tiene un caudal muy importante. En sí, todo aparte el segmento, las mujeres en general a nivel global también tienden a votar a las izquierdas más que a las derechas. Más a izquierda, y eso con Miriam, al ser una referente de la lucha del movimiento de mujeres, se ve potenciado. Y bueno, y a estos 4 hay un último que es el núcleo duro de la izquierda, ¿no? Los que ya no venían votando. Pero digo, el crecimiento está hecho sobre esos otros 4 sectores. Insisto, no es solo de desencantados del peronismo, aunque hay una fracción. Y lo segundo, a ver, digo, más allá de que una parte de los votantes quisiera que el peronismo dé un giro hacia izquierda, yo no lo veo en esa tendencia. Me parece que lo que uno ha podido escuchar de las intervenciones que tienen los presidenciables, ¿no?, sería una suerte de reedición del Frente de Todos a lo que están apostando, o al esquema de Lula en Brasil de un acuerdo hacia el centro. Por ende, nosotros tenemos otra perspectiva, otro proyecto que es de impugnación, digamos, radical de lo que hoy se está haciendo y de las clases dominantes que son las que están detrás de Milei. O sea, el nuestro es un planteo de que hay que enfrentar claramente al poder económico, al Fondo Monetario Internacional, y cambiar radicalmente esto, porque no es que la debacle empezó con Milei, aunque sin ninguna duda se profundizó mucho con Milei, y yo creo que la valoración hacia Miriam en particular y hacia la izquierda en general es por haber sido claramente intransigentes contra Milei, no haberle votado nada en el Congreso, donde creo que a pesar de ser una minoría, porque tuvimos 5 diputados primero, ahora estamos con 4, creo que hemos tenido un protagonismo importante parlamentario, que lo graficó de algún modo Martín Menem cuando decía los de izquierda son 5 y parecen 100, en cuanto a la oposición a ellos, y también, bueno, acompañando en las calles todas las luchas, que me parece lo que se valora, que cuando hay una movilización de jubilados, de la discapacidad, de las universidades, trabajadores que pelean contra los despidos, ahí la ven a Miriam o a Nico del Caño, me ven a mí, a cualquiera de nuestros compañeros. Te quiero hacer una repregunta ahí, porque la izquierda siempre ha estado en ese sentido en la calle. Digo, me parece que lo que vos ahora nombrás como de alguna manera un diferencial, la izquierda estuvo más o menos siempre en la calle. ¿Por qué ahora se siente más? Bueno, porque yo creo que ha habido una experiencia doble, si vos querés. Por un lado, gobierno de Alberto, y una decepción de quienes apostaron a esa salida y fue mala en términos de lo que se había prometido, se había comprometido en el contrato electoral, y después Milei, o sea, contra un gobierno que expresa las grandes patronales y todo, y la gente que quería una voluntad de lucha. Y cuando empieza a crecer el clima opositor, que es el otro dato, porque yo creo que van los dos elementos en simultáneo, ¿no?
O sea, el crecimiento de la izquierda se da junto con el clima de mayor oposición a Milei. Okay. Entonces, a quienes hemos estado en una posición más intransigente de cuando Bullrich dice no se puede movilizar, decimos no, la movilización es un derecho inalienable y hay que defenderlo a como dé lugar, y bueno, eso nos ha costado represiones. Tengo compañeros que perdieron un ojo, como Matías Aufieri, por estar en las movilizaciones de febrero, ni bien había subido Milei del 2024 contra la primera versión de la ley bases, y de haber señalado esa necesidad y además hablar con claridad de los que se han vendido, porque acá ha pasado la reforma laboral porque la CGT la dejó pasar, no porque no podía evitarse. Y después ha habido, lo último, ha habido complicidades muy importantes que justamente por esa expectativa que después lo sumamos en un frente, bueno, hasta el sector del peronismo que no le votó la mayoría de las cosas, porque algunas se las votaron todos, como ahora los jueces en el Senado, no lo denuncian con claridad. Vos fíjate que en la última elección de octubre, en las listas con Jaldo, fue todo el peronismo unido. Y en Catamarca con Jalil fue todo el peronismo unido. Y no fue una sorpresa que después de la elección se dieran vuelta, le venían votando todos juntos los 2 años antes. Totalmente, Cristian. Marcelo Falac te saluda. La verdad es que Marcelo, abrís un montón de puntas que es muy interesante repreguntarte. Creo que una cosa también es que hay una sensación grande de soledad de parte de mucha gente respecto de todas estas organizaciones que vos mencionás, la CGT, centrales sindicales, etcétera. Creo que hay un reconocimiento, incluso en quienes no estamos en la misma trinchera que ustedes, de que ustedes siempre están. Y la verdad es que esto me parece que es un hecho que habla de la coherencia del Frente de Izquierda y de otros grupos, por supuesto. Me interesó mucho lo que mencionabas, y acá sí empiezo a preguntarte, sobre una nueva clase trabajadora. La definiste así. La sensación que uno tiene es que esta nueva clase trabajadora está muy cruzada por el cuentapropismo, por una sensación de soledad, insisto, de aislamiento, de mucho individualismo. Lo podríamos simbolizar en los trabajadores jóvenes de aplicaciones, pero la verdad creo que es un fenómeno que excede mucho a ese universo. ¿Cómo se le habla a esa nueva clase trabajadora que no es para la que está seteado originalmente el discurso socialista? Mira, lo que pasa que si uno ve la historia de la clase trabajadora ha tenido muchas reconfiguraciones. No es que la clase trabajadora siempre fue igual a sí mismo. Lo que pasa que después se idealizó de algún modo el modelo fordista para esquematizar, como si eso fue siempre la clase trabajadora. Pero vos la veías, en la época de Marx no había derecho de ningún tipo, los sindicatos eran minoritarios, era dificilísimo organizarse, había una heterogeneidad de situaciones infernal. El único país con mayoría asalariada era Gran Bretaña, hasta 1870 Francia tenía, un 20% de clase obrera, la gran mayoría eran campesinos parcelarios. Bueno, y hoy ha habido una reconfiguración regresiva en todo el neoliberalismo, ¿no? Donde se han generalizado diversas formas de precarización. Entonces el tema es, primero, considerar que eso es parte de la clase trabajadora, no es solo el trabajador sindicalizado bajo convenio, la clase trabajadora. La clase trabajadora es en toda su heterogeneidad. Es más femenina, ha crecido mucho la fuerza de trabajo femenina, es más precaria, y bueno, y hay que tratar de romper esa división que han metido las clases dominantes, donde los sindicatos se limitaban a defender al trabajador bajo convenio, y a veces ni eso, pero suponete, y no se preocupaban por la forma de precarización. Entonces no plantearon ninguna estrategia para decir, no, los derechos tienen que ser para todos. Y bueno, eso trabajó el propio Milei, tratando de ganar al trabajador informal y convencerlo de que si él estaba mal era por culpa del que tenía derechos. Y hoy yo creo que estamos un poco de vuelta de eso, porque el laburante joven sin derecho, digo que en estos 2 años y medio, ¿qué le pasó? Que él no tiene más derecho, tiene que trabajar más horas o tener un segundo trabajo para conseguir lo mismo o menos, y su viejo, que por ahí era un obrero industrial, perdió el laburo. Totalmente. Entonces... Es la experiencia, ¿no? La experiencia... Claro, esa experiencia real puede volver a hacer surgir la idea de lo colectivo, de que acá no se trata de sacarle derechos a los que lo tienen ahora, sino de
pelear por los derechos para los que no los tienen. Esa debería ser una bandera del conjunto del movimiento sindical. Voy recogiendo cosas que fuiste dando en tu respuesta, fui tomando nota. En un momento cuando te preguntaba Lucía por la posibilidad de alianzas, vos decías que no veías, por ejemplo, el peronismo virando a la izquierda, sino yendo más a un modelo que reedite la experiencia del Frente de Todos, es decir, buscando un voto más centrista. La pregunta es, porque bueno, la verdad es que es temprano, ¿no? Pero ya estamos todos medio en modo campaña. ¿Ustedes plantean una transición al socialismo en determinadas condiciones, también con un poco con el pie en el freno, o con un poco de freno de mano, o con un avance rápido al modelo de sociedad que ustedes tienen como meta, digamos? Bueno, eso depende de la capacidad de movilización que tenga la clase trabajadora. Claro. Nunca nosotros creemos que puede lograrse la sociedad socialista sin el involucramiento masivo de la mayoría trabajadora del país. Y sabemos que el programa que nosotros tenemos, que implica recomponer salarios y jubilaciones, reparto de la jornada laboral disminuyendo A ver, pará. la jornada. Detallalo porque es súper interesante eso. A ver, detallalo y explicarlo un poquito más. Vamos, primero. ¿Por qué no les hacen este tipo de entrevistas a ustedes? Primero, recuperar el poder de compra de salario y jubilaciones creo que es elemental, ¿no? Es lo que nos han liquidado, ponele, los últimos 10 años. Sí. Bueno, nunca te dicen, che, ¿cómo va a ser un laburante para vivir con un 20% menos? O un jubilado. La jubilación mínima, solo si tomo mi ley, perdió el 20%. Bueno, la jubilación ¿qué mínima. plantean en ese sentido y cómo? A ver. Bueno, recuperar obviamente ingresos de salario y jubilaciones, en el caso de ingresos a costa de la ganancia de capital. O sea, con algún tipo con una reforma impositiva, digamos. Puede ser reforma impositiva o aumento de salario. A ver, eso lo hizo el propio Kirchner. Sí, claro. Por decreto aumentó los salarios. Primero, cuando se veía de una caída salarial brutal, sí, cuando fue el cambio del 1-1 al 3-1 en la devaluación de la época de Duhalde. Sí. Y bueno, vos tenés que recomponer salario ya, porque no puede ser este nivel de que se paga, digo en términos teóricos, la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Porque si tu salario es el costo de tu reproducción y vos completás tu jornada laboral, llegás a tu casa y la guita no te alcanza, entonces tenés que hacer Uber, o tenés que hacer Rappi, sí, o tenés que hacer horas extras para extender tu jornada, es que te están pagando la fuerza de trabajo por debajo de su valor. Pero digamos, esto saldría del sector privado, claro, se entiende perfectamente. Claro, vos hablaste también y de jubilaciones, por ejemplo, y ahí viste lo que te dicen. Bueno, no alcanza porque el sistema jubilatorio está quebrado. Bueno, porque... lo que pasa que ahí, mira, te digo, ahí hay una cosa muy perversa, porque en realidad las medidas que están tomando desfinancian el sistema jubilatorio. Y lo desfinancian, por ejemplo, con esto que van a hacer del FAL, y lo vienen haciendo pasando trabajadores bajo convenio al monotributo. El monotributo tiene un afluente, que es el monotributista, que realmente es monotributista, es cuentapropista, y el monotributa lo ayuda a tener una jubilación y una obra social, pero tenés que 2/3 de los que hoy pagan monotributo son asalariados encubiertos. Claramente. Entonces, si esos trabajadores que sufren fraude laboral pasan a estar bajo convenio, crece exponencialmente de los componentes de la recaudación previsional. Te tergiverso si digo que ustedes revisarían, por ejemplo, gente que factura lo mismo todos los meses a las mismas empresas, si eso es una relación de dependencia encubierta, ustedes modificarían esta situación. Claro. Nosotros eliminaríamos todas las formas de fraude laboral y lograríamos que la gente esté verdaderamente registrada. O sea, como la reforma laboral de Milei, pero exactamente opuesta. Exactamente al revés, para darle derecho a los que hoy no tienen derecho y están sufriendo fraude laboral. Que eso, ojo, empecemos además por el sector público, donde hay también distintas, hasta te diría en la Secretaría de Trabajo, hay laburantes monotributistas que son empleados. Y bueno, esa forma de fraude laboral ayudan a desfinanciar el sistema el sistema del ANSES, claramente, ¿no? Un par más, Cristian. ¿Cuál sería la relación entre un eventual gobierno del Frente de Izquierda? Digamos, ¿por qué no? Ustedes están en esa pelea, la situación es muy fluida en la Argentina, con el capital, con las empresas privadas. ¿Cómo sería? No buena, no sería buena con el gran capital, ¿no? No estoy hablando del que tiene un kiosco, del que tiene un emprendimiento familiar, un pequeño taller. Nos estamos refiriendo al núcleo de la clase dominante,
a los que, digamos, al poder económico que está detrás de Milei. Ustedes Y se bueno, expropiarían, nosotros- porque viste que siempre está esta cosa, la izquierda es expropiadora. Hay áreas que creemos que sí que deberían estar bajo control público. Las ¿Y eso áreas cómo se- estratégicas de la Sí. economía deberían estar bajo control público. Ahora, nosotros sabemos que si llegamos, suponete se da la elección Sí. y ganamos, lo primero que tenemos que hacer es convocar una asamblea constituyente. Ok. Porque ¿Con en qué este objetivos? andamiaje, con el objetivo de modificar un andamiaje institucional que te hace imposible llevar adelante cambio profundo. Por Ok. ejemplo, hay que tocar el Poder Judicial. Lo que ahora es, porque, lo que ahora es totalmente favorable a Milei, vos analizás el gobierno de Milei y vas a ver que está lleno de medidas inconstitucionales, pero lleno, empezando por el DNU 70-2023, ¿no? Y varios otros DNU que el gobierno tomó, o el hecho de que una ley pierde la veta, se revierte el veto y no la cumple. Ujú. O sea, eso solo Milei lo puede hacer por la complicidad que tiene con el Poder Judicial. O sea, ustedes pondrían al Poder Judicial, digamos, en comisión y revisarían esto. Efectivamente, Perfecto. efectivamente. Y porque- en cuanto a la expropiación, viste que la Constitución prevé la expropiación por causa de utilidad pública, obviamente mediante el pago de un resarcimiento al expropiado. ¿Esto a ustedes Bueno. les parece un modelo deseable? ¿Sería parte de lo que habría que revisar? No, es una cuestión que hay que revisar porque hay áreas estratégicas que fueron entregadas a la explotación privada, por ejemplo, en las privatizaciones de los 90 con elementos fraudulentos y acá parece que no pasa nada. Correcto. Entonces, obviamente es un tema que hay que discutir. Y antes que todo esto, tenemos el gran corsé que tiene la economía argentina, que es la deuda. Y a eso quería ir, y No. para terminar la entrevista, agradeciéndote Dale, la dale. verdad y abusando de tu gentileza. ¿Qué hacemos con el fondo? ¿Renegociamos? ¿No le pagamos más? ¿Le decimos que pasen dentro, no sé, dentro de un tiempo? ¿Qué hacemos? Y mira, son todas alternativas que van en el sentido de lo que hay que hacer, porque la verdad que es una estafa lo que estamos pagando. Y la estafa nos condiciona Ah, ya. Ay, se 17 al 2031. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Ay. No, que tenemos vencimientos del 2027 al 2031, tanto con el FMI como con los acreedores privados, que son impagables, salvo a costa de nuevos recortes como los que está haciendo Milei. Y eso no puede ser, porque insisto que es una estafa. ¿Ustedes desconocerían la deuda con el fondo, que también fue tomada, convengamos, en condiciones polémicas, ¿no? Por No, decirlo polémica, poco, no, de por fraude, decirlo de poco. fraude de Macri, Sí, la verdad. de fraude de Macri Sí, y la verdad que sí. complicidad del FMI. Nosotros utilizaríamos una doctrina de del derecho internacional, que es la deuda odiosa, Ujú. para declarar odiosa esa deuda y a partir de ahí discutimos. La deuda odiosa es cuando queda claro que era un préstamo donde los que lo daban sabían que la finalidad que iba a tener no iba a ser favorable a los intereses nacionales. La usó, es una doctrina que utilizó hasta Estados Unidos, ¿no? Entonces creemos que en ese sentido nosotros tenemos que desafiar una lógica donde el FMI incumple sus propios estatutos para favorecer políticamente primero a Macri y después a Milei, y ese costo lo paga todo el pueblo argentino, porque los 44.000 millones de dólares de Macri entraron por una ventana y se fueron por la otra a sostener la fuga de capitales. Así es. Y porque ese negociado, con también una intención política, lo tiene que terminar pagando todo el pueblo. Que se hagan cargo de ellos. Chipi, no puedo terminar esta entrevista sin preguntarte, sé que hablaste del tema, pero bueno, viste que esto también, Argentina es fluida, como dice Marcelo. ¿Cómo ves la situación con Cristina Fernández? Y también en la línea de lo que te preguntaba Marcelo, ¿fue charlado entre ustedes que en un posible gobierno de la izquierda, qué harían ante, por ejemplo, el caso de Cristina? Mirá, nosotros hemos cuestionado fuertemente el proceso judicial y la condena a Cristina Fernández por creer que fue un proceso judicial amañado Sí. con jueces que... Entonces, así como no nos gustaría que nos pase a nosotros, nos parece que era justo, lógico y totalmente de acuerdo a lo que pensamos, cuestionar esa condena y que no es justa. Independientemente de que pensemos que hubo corrupción en la obra pública en el kirchnerismo. Pero son dos cosas que no están inventadas. Una cosa es decir, hubo corrupción, los bolsos de López no fueron un invento, estuvieron ahí, y otra cosa es decir, Cristina Fernández de Kirchner tenía responsabilidad penal, cosa que no estaba demostrado en el proceso, por lo cual nosotros desde un primer momento reclamamos su libertad y que tenga todos los derechos políticos para hacer lo que le parezca. Y lo seguimos reclamando. Y obviamente veríamos los instrumentos para que eso se
se materialice. Algunos dicen el indulto, a nosotros no es una figura que nos guste porque creo que es una figura que eliminaríamos de las posibilidades y potestades que tendría un presidente en una asamblea constituyente. No creemos en que hay que gobernar por el dedo, sino nosotros apuntamos a una forma superior de democracia. ¿Y cómo sería esta, entonces sin esa figura? Bueno, hay otras que se pueden tomar, votaciones parlamentarias, anulaciones de condenas irregulares, bueno. Okay. Hay vías que pueden hacerse, pero insisto, nuestro proyecto apunta a superar los límites del capitalismo, como antes, a que gobiernen las y los trabajadores, y a imponer otro criterio que sea la planificación democrática de la economía en función de las necesidades sociales, y no que toda la economía surja se mueva en función de la ganancia de las corporaciones. Es decir, un sistema efectivamente socialista donde el pueblo delibere y de la economía para superar todas las irracionalidades de este sistema. Te digo dos, nada más. El que haya 2 millones de inmuebles vacíos y se construya para que nadie viva, y en el medio tenés 4 millones de familias que viven en emergencia. ¿Y qué se hace con esos inmuebles vacíos? Totalmente críticas. Te quería preguntar antes y se me fue de la cabeza, ¿qué se hace con esos inmuebles vacíos? ¿Verdad? Que es un tema, una problemática lo charlamos bastante para acá los también. jóvenes, acá lo hablamos mucho. ¿Qué se hace con esos inmuebles vacíos? Bueno, hay impuestos a la vivienda ociosa que creo que debería implementarse. Hay en muchas ciudades del mundo, por otro lado, ¿no? Para obligarlos a poner alquileres más baratos. Debería haber una ley de alquileres, ¿no? Chipi. Donde el DNU 70, entre otras cosas, derogó una ley que era muy parcial, pero que le ponía algún límite. Y ahora hacen lo que quieren las corporaciones inmobiliarias con los inquilinos. Chipi, gracias por esta charla. La verdad que nos gustó mucho, nos parece importante seguir abriendo el juego a debates. Yo otro día te voy a llamar porque hay una parte de mí, que es la que le gusta contar historias, que me gusta hablar con gente que se dedica a la política y sacarlos un poco, ¿viste? De los lugares de la coyuntura, de los lugares comunes, y vamos a charlar un poco más filosóficamente, pero lo dejamos para otro día porque ya te exprimimos media hora, pero sí, Dale. te tomo la palabra para charlar otro día. Sí, obviamente, paso un chico nomás, que Dale. acabo de publicar un libro que se llama Leer a Marx, por Editorial Siglo XXI, Siglo XXI Editores de Argentina, así que bueno, a quienes quieran Lo voy a buscar ese. leerlo, se agradece la lectura y los comentarios Seguro que sí. surjan de la lectura. Dale, Chipi, te mandamos un fuerte abrazo. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Se retiraba ahí Cristian Chipi Castillo, diputado por la provincia de Buenos Aires, por el PTS FIT. Yo le hubiera seguido, la verdad que le hubiera hecho muchas repreguntas, pero tenemos otras cuestiones para Sí, debatir. pero está bueno empezar a recorrer el espinel. Hoy le tocó al FIT, hablaremos con radicales, con peronistas quizás. peronistas, Sí. con otros peronistas, con otros peronistas. Con otros, y después con otros. Y después con otros. Dale, con otros. Pero de mientras, hasta las 4 de la tarde te acompañamos en La Patriada, Marcelo Falac y yo, mientras Quique Duplá se recupera. Le mandamos un besito y vamos a una tanda y escuchamos un poquito de música. FM La Patriada. Estás donde estás. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano, creamos el sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano. Somos el fuego, somos la mano.
Buscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. Del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en nuestra mano. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mano. Llegará el día en que el mundo pueda decir, hermosa mañana, ¿verdad? Esta musiquita anuncia el momento en el que todos y todas pensamos gracias al análisis de Marcelo Falak. Qué bueno. Que están, yo les quiero contar a los oyentes que en nuestro grupo de chat ya los stickers sobre la primera hora, sobre este debate Sin que dar tuvimos. detalles, ¿no? No vamos a dar detalles. Pero igual se dijo todo acá, está todo dicho. Se dijo todo. Se repitieron Quedó. algunas frases en los stickers del grupo de Salgan al Sol. Pero vamos a ponernos más serios porque hay mucho para analizar. ¿Qué está pasando en Perú, querido Marcelo Falak? Y vamos a pasar de la izquierda del FIT Claro, a la derecha de Keiko full Fujimori. derecha. De un lado para el otro. Full ¿Se derecha, tocan? pero una derecha particular. Sí. Una derecha A que ver. es mano durísima, Qué miedo esto. trumpismo a full y asistencia social. Bueno, recordemos que acá en la Argentina, Claro. Milei
siempre tuvo, ahora no sé cómo está la Sí, situación, él pero desmontó un montón de planes, pero sí incrementó la asistencia, la AOH, lo que es la UH y la asistencia tarjeta alimentaria. alimentaria. Exacto. El resto lo hizo sí. pelota, lo hizo Pero- percha, todo lo que son becas de estudio. Sí. Bueno, pero vamos... No es casualidad. No, claro que no. No, porque compra gobernabilidad. Compra gobernabilidad y la derecha aprendió esa lección. Los En todos pibitos. lados la aprendió. Y compra gobernabilidad, Sí, señor. sin dejar de ser derecha. ¿Y qué pasa en Perú? Y ¿Cómo lo es que esta pasa, asistencia? a ver, vamos a recopilar algunas cosas para ponernos en contexto. Son cosas que las íbamos a tratar ayer, que era el día que había que tratarlo. Pasó un día porque, bueno, tuvimos otras urgencias, pero me parece interesante arrancar con... Porque es simbólico la manera en la que Javier Milei y Karina Milei son recibidos antes de la jura en la Cancillería peruana por Keiko Fujimori, justo minutos antes de convertirse en la 9ª presidenta de los últimos 10 años en Perú. Vamos a ver eso. ¿Novena Vamos a ver en 10 ese años? momento. Sí. Ay, Esa risa. Qué placer conocerlo. Así es. Ahí está. Tal cual. Tenemos un montón de amigos en común. Un honor tenerlo en el Perú. Es un honor haber sido invitado. ¿Puedo saludar? Pero por supuesto. Ahí aparece Karina. Bienvenida. ¿Qué le dice bienvenida? Y ahí presenta al canciller, a Macri, a Milei, y a Karina Milei, Están los y también cancilleres. Pablo Kirno ingresa y se presenta. Y ahí posan Javier Milei y Keiko Fujimori juntos, minutos antes, insisto, de la jura O sea, de Keiko Fujimori. están los cancilleres, los presidentes y Karina Milei. Y Karina Milei. Sí, va a estar divertido también. Va a estar divertido. Una vez que terminemos Cagar las bien a palo. actividades formales la Universidad San Martín de Porres. Bueno, y ahí cuenta que la Universidad de San Martín de Porres le iba a dar un doctorado honoris causa en el que él hizo un discurso raro en el que se quejó de los 7 procesos de juicio político que tuvo que enfrentar el año pasado, en el último año. Yo la verdad es que no vi nada de eso. ¿Cuáles fueron los Y perdón? además de 7 esa- aparte, re 7. específico. Y además de eso, lo está diciendo en un país donde él va a llevarse fenómeno con Keiko Fujimori, que fue la promotora de todos los procesos de juicio político, de vacancia, que se llaman en Perú, que explican que ella sea la 9ª presidenta en 10 años. Esa inestabilidad política del Perú se explica básicamente por la actitud antisistema de la bancada fujimorista en el Congreso en los últimos años. Así. Ahora está la expectativa de que esto cambie. ¿Por qué? Porque el grupo de revoltosos llega por fin al gobierno. Por fin vuelve después del 2000, cuando cae Alberto Fujimori, se exilia Sí. en Perú, en Japón, después vuelve a Perú, queda encarcelado por crímenes de lesa humanidad, después es indultado por motivos humanitarios, porque estaba realmente muy enfermo. En fin, vuelven al poder, tienen no mayoría, pero bancadas potentes en las dos cámaras. El Senado está debutando ahora, hasta ahora era unicameral, el Congreso. Entonces ya todo el proceso de vacancia con 2 cámaras es más engorroso. Se elimina el factor irritante para la política peruana de que el fujimorismo estuviera en la oposición, siendo el grupo político más importante dentro de una política muy fragmentada. Entonces está la expectativa de que ahora Perú comience por lo menos una etapa de estabilidad política desconocida en la última década, por lo menos. Vamos a ver ahora lo que fue la jura de Keiko Fujimori. El video es largo, lo vamos a cortar en el medio cuando haya pasado lo medular. Vamos. Yo, Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Uchi. juro ante ustedes, Iguchi, la mamá. por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios Es la primera mujer Sí. presidenta, ¿no? De Perú. que ejerceré Elegida. fielmente Elegida. el cargo de Estuvo Dina presidenta de la Boluarte. República Ni que hablar. me han confiado la nación para el periodo ¿Por qué hace tanta pausa? Me 2026-2031. pone nervioso. 5 años el mandato. Juro 5. ¿Son de 5? que defenderé esta tierra, la soberanía nacional, la libertad, la democracia y la independencia de los poderes del Estado.
Volvemos, muy bien. Allí estaba el momento en el que se formalizaba el ascenso al poder de esta mujer de 51 años, administradora de empresas en cuanto a su carrera de grado, jefa de lo que fue el movimiento que fundó su padre, Alberto Fujimori, quien gobernó entre 1990 y 2000, el hombre que derrotó la hiperinflación, que venció a la insurgencia de izquierda, todo con costos tremendos, costos sociales terribles, violaciones masivas de los derechos humanos, la instauración de un Estado policial en el Perú, persecución de opositores, autogolpe en el 92 con disolución del Congreso, fraude electoral en su última reelección, que él iba forzándolas, o sea, un mamarracho desde todo punto de vista institucional y social. En cuanto a la votación, a esta votación con la que ella llega ahí, raspando. ¿Vos sabemos cómo fue el voto joven en Perú? Se decantó en muy buena medida por el candidato de izquierda, Roberto Sánchez. Recordemos que ella ganó por menos de 50.000 votos. Sí. Eso fue prácticamente un empate, lo cual, así como te decía, que se remueven un montón de factores que hacían de Perú un país políticamente muy inestable. Bueno, ahora vos tenés medio Perú muy en contra y el propio Roberto Sánchez llamando a una campaña de desobediencia civil. No sé cuánto va a representar Roberto Sánchez en un tiempo más allá del momento de la emergencia en la que él era el candidato antifujimorista, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, también vamos a ver, y lo vamos a repasar ahora, ¿cuáles son los próximos pasos de Keiko Fujimori? ¿Qué tipo de gobierno está planteando? ¿Sabes por qué te pregunto? Y te hago un buen puente para lo que sigue. Porque trato como de alguna manera transportar algunas cosas, ¿no? Elementos que uno puede tener con respecto al análisis en Argentina. Acá se habló mucho del voto joven, se sigue hablando, de hecho es tema ahora. Y también cómo es una generación, estos pibes de ahora, el voto joven, que después vota a los 16, ese es otro tema para debatir. Bueno, pero digo, el voto más joven quizás representan pibes y pibas que no vivieron el 2001, quedaron muy lejos de lo que es si bien a nivel sociedad es una de las causas nacionales, pero todo lo que tiene que ver con lo que pasó en la última dictadura cívico-militar eclesiástica. Entonces, pasa lo mismo en Perú, que digo, el papá de Keiko, que fue hace tantos años, ¿vos decís que quizás pasó el suficiente tiempo para que toda una generación de alguna manera crea? Pasó el suficiente tiempo para que el fujimorismo pueda volver a ganar. Pero porque ella llegó a todos los balotajes. Sí, y perdía todos. Claro. Y los perdía todos. ¿Por qué? Porque el nivel de rechazo por la memoria del fujimorismo era tan alto, porque sí, ellos dicen, nosotros ordenamos el Perú, nosotros terminamos con Sendero Luminoso y con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, nosotros terminamos con la hiperinflación, nosotros estabilizamos la economía. Todo eso es cierto. Ahora, con violaciones masivas de los derechos humanos, con esterilización forzada de mujeres en comunidades campesinas, con costos sociales enormes, con autogolpe, con fraude electoral, insisto, con un Estado policial en manos de quien era el monje negro, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, una dicta blanda o no tan blanda. Por eso te preguntaba si había lo que pasó el tiempo suficiente como para que bajar el nivel de rechazo lo indispensable para que ella pudiera ganar. Esta es la situación de un país fracturado y muy fuertemente polarizado. En el próximo material, el número 3, mis queridos compañeros detrás del vidrio, Keiko Fujimori hace un diagnóstico sobre la enorme crisis que recibe en sus propias palabras. A ver. Me compromete a construir el futuro que soñamos, pero para eso debemos tener el valor de mirar nuestra realidad de frente, sin anestesia, sin maquillaje, sin medias verdades. No necesitan el maquillaje. El diagnóstico de nuestra patria en este momento es complejo y doloroso. Recibimos un país marcado por el abandono. Recibimos un Estado debilitado por la improvisación, reflejada en la ausencia de una visión de país que identifique los objetivos nacionales que demanda nuestro Perú. Un Estado a la deriva por la carencia de una gestión estratégica
que organice a las entidades detrás de dichos objetivos. Mucho Estado. Esto es Ahí vamos. muy interesante. Sí. Dice, falta Estado en Perú. Yo creo que es cierto lo que dice. El Estado no llega a todos lados. Habla de una visión estratégica que tiene que ser trazada desde el Estado. Es mucho Estado. Esto es el fujimorismo. Por eso es interesante cuando hablamos de estas ultraderechas. Sí, el Estado ¿cómo será la vida del Congreso? No. El Congreso en principio ahora funciona. En su momento papá lo cerró. Sí, papá Fujimori lo cerró, pero bueno, ahora funciona. Ok, vamos a ver Y si ahí sigue la funcionando. Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, Sí. tiene una primera minoría en las dos cámaras, Ok. digamos, sobre todo en el Senado. Pero es interesante esto, distinguir lo que son las distintas familias de la ultraderecha regional y continental. Son como cepas distintas. A ver. En la que a nosotros nos tocó la más rara es el anarcocapitalista. El tipo que le pegaba martillazos a la maqueta del Banco Central, que esta noche Claro, va a te entiendo anunciar lo que decís. una suerte, no de disolución del Banco Central, porque no puede hacerlo porque la Constitución lo impide, pero una suerte de castración del Banco Central para que no pueda hacer un montón de las cosas que ha hecho y que también en buena medida explican la crisis argentina. Él exacerba ese diagnóstico y lo que va a anunciar hoy es la castración del Banco Central. Que no pueda financiar el Tesoro, que él explique qué se haría en un caso de crisis, de pandemia, de catástrofe, de situación extraordinaria. No lo sé, eso no lo sabemos. No habría plan B. Pero esta es una cepa, la anarcocapitalista. La otra, la trumpista, la bolsonarista, la fujimorista, Totalmente. tienen mucho que ver con el Estado. Reivindican el Estado y la instrumentalización del Estado para un proyecto de derecha. Nosotros vivimos... Esto es más Villarruel. Claro, totalmente. O Villarruel sí. es más esto. Claro. Milei Dios mío, es qué horror. una rareza que nos ha tocado. Exactamente. Que obviamente tienen cosas en común, tienen como Bueno, sí, una porque no dejan de ser de sensibilidad, derecha, sí. tienen una sensibilidad macartista, pro-rico, Sí, sí, sí. discriminatoria, violenta. Sumamente, sí, Y claro. ahí vamos a avanzar a esto. Ahora, ella estaba trazando este escenario catastrófico, crítico sobre el Perú, y lo que anunció de entrada es la ampliación de un montón de programas sociales. Por ejemplo, hay un plan que se llama Pensión 65 para adultos mayores en situación de pobreza. Ella va a duplicar el monto de las asignaciones. Esto obviamente le va a subir la popularidad en un primer momento. También ya lo planteó, se va a aplicar progresivamente una pensión universal para adultos mayores en un país donde rigió y rige el sistema de jubilación privada, tipo las AFJP Sí, que claro, tuvimos nosotros, tuvimos nosotros. que en un país con una informalidad laboral del 70%, deja... A ese 70%. A ese 70%, como decía Afuera. Lelutier, los niños de hoy serán los hombres del mañana. Bueno, los trabajadores de hoy serán los jubilados del mañana. Si los trabajadores laburan en la informalidad, pues no serán jubilados mañana, sino serán personas que van a recibir una pensión universal. También estableció una política de protección integral a los adultos mayores, mucho foco en esa población, que se va a llamar Cuidando la Experiencia. Lo que criticaba duramente como opositora porque eran medidas populistas, el aumento del salario mínimo, lo anunció. Y también el programa Jóvenes con Futuro, una iniciativa orientada a fomentar la capacitación y la empleabilidad de jóvenes. O sea, mucho Estado, mucha asistencia social, pero en aras de un proyecto de derecha. Y ahora decime. No, por dijo favor. algo sobre las Fuerzas Armadas. Ahí vamos. Ay, ¿en serio? Y ahí vamos. Ay, Marcelo, vos Porque y yo. cuando hablamos de asistencia social, esto tiene dos maneras de interpretarse, que pueden convivir perfectamente. Una vocación de sensibilidad hacia el prójimo, Ujú. y la otra, la necesidad de asegurarse el control social. Me tiro para la segunda. Y bueno, vamos a ver lo que decía sobre la seguridad y el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Vamos a verlo. Durante los estados de emergencia, las ¿Qué Fuerzas declarará ella? Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación. Acá aplauden. Bueno. Y ahora vamos a ver por qué aplauden. En estrecha coordinación con la Policía Nacional,
hasta restablecer plenamente la autoridad del Estado y devolver esos territorios a los... O sea que ella lo que está anunciando es, si ustedes me hacen alguna, Cuando vienen las Fuerzas Cuando Armadas. yo, ella, perciba que hay una situación de emergencia y seguridad, Claro. lo perciba yo, Es mi percepción. es la que declararé siento. la emergencia y pondré a cargo de la seguridad de todo el país a las Fuerzas Armadas. Listo, y la militarización de la seguridad. De hecho, sus nuevos funcionarios ya anunciaron que Perú va a ingresar al Escudo de las Américas, la iniciativa de Donald Trump para coordinar la acción represiva contra lo que es el crimen mafioso, narcotráfico, trata de personas, inmigración ilegal, lavado de dinero, o por lo menos las partes de todo esto que se quieran perseguir en cada caso. Sí. Y que esto, es la idea de Trump, implique, involucre a las Fuerzas Armadas de los distintos países, cosa que en el caso de la Argentina, por ejemplo, choca con la legislación vigente. No se puede. En la legislación argentina, las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad exterior y Sí. las Fuerzas de Seguridad Civiles se encargan de la seguridad interior. ¿Por qué O los- sea que ahora te lo anuncian por TikTok. Te hacen un TikTok y te dicen, chicos, viene básicamente una dictadura hacia quilombo. Te aviso, te anuncio ¿viste? que hoy renuncio y Y vienen por las Fuerzas Armadas. Ahora, Mirá ¿por qué qué bien. los aplausos? Vos ¿Por qué los decías? aplausos? Porque la actividad delictiva, sobre todo la mafiosa, la organizada, se disparó en Perú. Ese Perú, con un Estado ausente, que Luis Caputo y Javier Milei elogian porque caen 2 presidentes por año y no pasa nada con la economía, dicen ellos, sin preguntarse si lo que pasa con la economía no es la causa de que caigan 2 presidentes por año. Claro. Ese Estado ausente permitió, bueno, una expansión del crimen organizado. Entonces te Y digo, sí, por bueno, ejemplo, claro. según en datos oficiales o por lo menos muy reconocidos, la cantidad de víctimas de delitos se sitúa hoy en el 28% de la población adulta. Gente que dice, yo fui víctima de un delito violento. La percepción de inseguridad, yo me siento en peligro, se eleva al 85% en Perú. La tasa nacional de homicidios en Perú, que es una cifra siempre bastante objetiva, porque viste que el homicidio hay que reportarlo mayormente, en Perú es de 10,7 cada 100.000 habitantes. Para comparar, en Argentina es 3,6. Mira, es bastante más alto, claro. Muy fuerte el aumento de los casos de extorsión. Estos son las mafias que te venden seguridad, te venden. Me pagas seguridad o te pueden pasar cosas. Ah, claro. Subieron las denuncias de este delito 300% respecto de 2019. O sea, se multiplican por 4. Es un montón. 300% es multiplicar por 4. Y además hay que tener en cuenta que este tipo de delito tiene una subdeclaración enorme. Mucha gente es víctima de extorsión, muchas empresas son víctimas de extorsión y no lo denuncian justamente porque están siendo extorsionados sí, por claro. bandas muchas veces vinculadas a fuerzas de seguridad. ¿A quién vas a ir a denunciar? ¿Y a dónde? ¿A dónde? Por eso. Bueno. Bueno, y después todo lo que es el secuestros también, se están registrando entre 350 y 450 denuncias de secuestro por trimestre en Perú. Es un montón. Y también lo que es el auge del narcotráfico y de la minería ilegal. Frente a todo esto, Estado presente, asistencia social, y cuando la presidenta Fujimori determine que hay una situación de emergencia, en intervención directa de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Ya asumió. Sí, claro. Ya está en el poder. Ya está. Bueno, seguramente en unos días vamos a tener que hablar de esto porque seguramente algo va a pasar, no puede ser. ¿Qué se espera? Y se viene Brasil. Esa es decisiva. Después vamos a hablar de Brasil. Después vamos a hablar de Brasil. 28 minutos nos separan de las 3 de la tarde, estamos hasta las 4. Acompáñanos este ratito que queda, Marcelo Falak y yo, mientras le mandamos otro besito a Quique Duplá. No, ya, este va por tu cuenta. Este va Ya por mi yo, cuenta. el primero sí, este ya no. Vengan a YouTube a hacernos el aguante o nos mandan un mensajito al 11-2234-9672. Agendanos, mandanos un mensaje y nos escuchamos. Hasta las 4 en La Patriada. FM La Patriada. Estamos donde estás. El sueño, hicimos el plano, nacidos del cielo, paridos del llano, somos el fuego, somos la mano.
Búscanos en YouTube, FM La Patriada en YouTube. Para vernos y escucharnos, no solo tenés la programación de la radio, también tenés notas exclusivas. Entrá al canal de FM La Patriada, ponele OK al pulgar para arriba y dale clic a la campanita. Y no te pierdas nada. Escuchá y mirá FM La Patriada. FM La Patriada en YouTube. Estamos donde estás. El algoritmo es una cosa, salgan al sol es otra. Minutos, 16 grados. 32 minutos que Lucía, 32 minutos después de las 3 de la tarde. Y 16 grados 3 la temperatura. ¡Ojo! Salió el sol, muchachos y muchachas. Salgan Así entonces. que esperen que termine el programa para salir al sol, pero estamos en esa. Marcelo Falac, ¿cómo te llevas con el tema de las series verticales que están siendo furor en las redes sociales? ¿Qué es una serie vertical? Ah, es una serie en formato vertical. Viste que las series vos las ves ¿Y en dónde Netflix, la veo? en lugares. Pero en las las teles redes- están preparadas para otro formato. Sí, señor. Pero esto Entonces, no está esto es pensado para la es tele. para teléfono. Ajá. Y no me parece que me vaya a llevar muy bien. Yo creo que te puedo hacer cambiar de opinión quizás. Vamos, a ver. Pero vamos a charlarlo. Estas series verticales arrancaron en China. Más o menos. ¿Me pones una musiquita de fondo, Lennon? Que así me siento más motivada. Yo no sé cómo Falac. Yo no necesito el silencio. Yo necesito estímulo. Porque Claro. soy taurina. Claro. Y un poquito neurodivergente también puede ser. Arrancaron en China, en 2010, las series verticales. ¿Y cuál es la clave acá? ¿Por qué arrancan, digamos, acá la generan los algoritmos? Por eso pusimos el separador de algoritmo, porque están diseñadas para ser vistas en el teléfono en episodios, escúchate esta, de 1 minuto. Vos ya estás odiado, sí. 1 minuto. Ay, se fue. Pero pará. Te dije que te ibas a cambiar de opinión por una razón. Wait. Una oportunidad más. Dame una oportunidad. Después me voy. Son episodios bastante adictivos, porque Sí, están me pensados imagino, sí. y hechos por algoritmos así a propósito. De hecho, un productor franco-taiwanés, el señor Vincent Wang, dijo que son telenovelas con cocaína. ¿Ok? Ay, Es bárbaro lo que nos espera.
Culebrón con cocaína. Ese bien. productor dijo, en 30 días podemos montar una serie, Hollywood tarda 2 años. Y sí, es 1 minuto por episodio, campeón. Pero en Argentina están pasando cosas y por eso estamos mirando también estas imágenes desde quienes nos acompañan en YouTube. Y les voy a contar cosas que están pasando en Argentina. Por ejemplo, The Eleven Hub produjo con Olga, con el canal de streaming Olga, un drama erótico de 50 episodios. Por ejemplo, lo protagonizó Jimena Cardi, se llamaba TILF. Se centra en una profesora de 40 que básicamente pasan cosas con una criatura de 22 años. Justo que estábamos hablando de hoy, pero bueno, estos no eran amigos. Yo banco esa pareja. Bueno, un chico de 40 y 22 22 que la seduce a la docente de 42. Blender hizo cosas, igual a Blender no lo queremos. Luzu hizo cosas, pero hoy vamos a hablar de una serie que se acaba de estrenar en la plataforma Shorta, Shorta, que es la primera plataforma de América Latina y todo su equipo es argentino. Se trata de Este amigo imaginario. Primero vamos a ver el tráiler y después lo charlamos. Yo de verdad que estoy bien así solo. ¿Y yo? ¿Qué querés que le diga? ¿Que tengo un amigo imaginario? Hola. Soy una cosa entre la existencia y la no existencia. Estoy cansado, Felipe. Nunca me dejes, Charlie. ¿Qué pasó? La cagué. Se lo mandé a Lola. ¡A Lola! Te enamoraste, Felipe. Jugamos un juego. Dale. Adivinar cosas del otro. Oye. Y en el trabajo está mi primo Leo, que es mi jefe. Felipe, ponete las pilas. Yo no encajo en ningún lado. Soy muy raro. Yo no sé si este pibe es para vos, Lola, Antes funcionaba esto. Los consejos que me dabas funcionaban. No te creas tan especial. Tenés miedo de ser demasiado freak para estar con una piba como Lola. Porque sos un inútil, con problemas en el cerebro que habla solo, sí habla solo. Te propongo un acuerdo. Yo te ayudo a conquistar a Lola y vos firma mi retiro. Es un amigo imaginario. Vas a tener que escribir algo muy lindo. Es un chico de 30 y pico de años que tiene un amigo imaginario en el mundo de este personaje que está llevado adelante por Nachito Saralegui, que a mí me encanta, es un pibe que hace mucho humor, muy bueno. Aparece Lola, que está interpretado por Agustina Paprika, que también una actriz muy vinculada al humor, muy genial. Y ahí cuando aparece Lola, el amigo imaginario le dice, loco, soltame, te ayudo a conquistar a Lola y soltame. Hablé con su director, Paulo Soria, sobre grabar una serie así, cómo son los desafíos, porque acá hay... Sí, decime. Shorta es la primera productora de este tipo de contenido. En América Latina. Entendí. Perfecto. Los demás están en China, en Asia, Perfecto. en De este Estados tipo Unidos. de contenido, serie vertical. De series verticales. Imagino a la gente mirándola en el subte. Exactamente. Está muy bien lo que estás pensando. Y ya vamos a llegar también. Me gusta, porque siempre le decimos a Marcelo, y tal cosa, y Marcelo te dice, ahí vamos, ya llegamos. Y ahora lo voy a decir yo, ahí ya llegamos. No te apures. No, pero es un desafío, porque esta serie la tenés que grabar en formato vertical y tenés que ver cómo te encuadra. Es un formato. Digamos, incluso la organización de los actores, los tiempos. Hablé con su director, con Paulo Soria, y esto me dijo sobre los desafíos de grabar una serie así. El mayor desafío para escribir una serie vertical, más que por el formato del encuadre, es por la duración de los episodios, que duran entre 1 minuto y 2. Entonces, cada episodio tiene que contener de alguna forma como el conflicto y la fuerza de un episodio largo. Entonces, como que se concentra mucha acción y muchos cambios dentro de lo que sucede en eso, en 1 minuto o 2 minutos. Entonces, cada capítulo tiene que tener algo que te atrape, que te deje colgado al final y que al mismo tiempo resuelva algo nuevo de la historia y te empuje hacia adelante. La falopa. La cocaína. ¿No? Bueno, si uno mira y explora el mundo de las series verticales por ahí, y que si alguno ve trailers, son historias basadas en lugares bastante comunes, bastante cliché, mucho impacto. Viste mucho ese lugar bien de algoritmo. Por ejemplo, me he cruzado personajes varones muy violentos. Viste como si agarraras todas las telenovelas que conoces
y las hicieras en una, ¿viste? Como todo súper dramático, mucho desamor, todo mezclado. Y cada episodio dura 1 minuto. Imagínate sacando, porque esta serie, este amigo imaginario, la voy a poner en otra categoría. La categoría que vemos, hechas por las grandes industrias, porque esta industria mueve mucha guita, en Asia, en Estados Unidos. Cuando agarramos esas series, aparecen estas cosas, lugares comunes, como todo de impacto, como si fuese una serie en términos amarillistas, ¿viste? Como te doy toda la falopa junta. Bueno, desde Yorta y desde, en este caso, la mirada de Paulo Soria, la propuesta es concretamente otra. ¿Las series verticales llegaron para quedarse? Bueno, vamos a hacer algo interesante con esto. Y esto me decía Paulo Soria. En este caso, la apuesta un poco que propuso Yorta y que tomamos nosotros como insignia fue contar una historia distinta a esas, una historia personal y que pueda ser consumida de esa manera, aportando cosas que por ahí otras no tienen. Entonces creo que la idea de que el consumo, que es así como muy voraz, porque vos ves capítulos uno atrás de otro, te permita también proponer otras cosas, ¿no? Entonces creo que el consumo sirve como plataforma para contar historias, en el caso mío, fantásticas, ¿no? Es una comedia romántica, amigo imaginario, pero de tinte fantástico. Entonces hay todo un juego al que intentamos invitar al espectador, que quizás viene consumiendo de esa manera, porque se consume similar a lo que funciona en TikTok, por ejemplo, pero contando una historia que tenés ganas de contar, aprovechar esa forma de consumo para contar historias personales. ¿Tuviste amigo imaginario de pequeño? No. ¿O algo parecido? No, yo tuve un ábaco, decía el otro día Marcelo. Sí, obvio, ¿no? Bueno, hay gente que tuvo amigos imaginarios. Sí, ya sé, bueno, no me tocó, está bien. No te tocó. Ningún amigo imaginario me quiso. Lo que pasa, Marcelo tuvo una amiga imaginaria. Tuvo una amiga imaginaria y pasaron cosas. No vamos a decir cuáles. Bueno, sí, con las amigas imaginarias pasan cosas, lógico. Ok, buenísimo. Pero vamos a volver a esta historia, a la de Paulo Soria. En el tráiler vemos efectivamente a un treintañero con un amigo imaginario. ¿Por qué quiso Paulo Soria contar esta historia? Esto nos respondió. Es una forma de contar a un personaje que pueda reflejarnos a todos en el sentido de sentirnos diferentes, de sentirnos unos freaks, que no podemos resolver nada en el mundo, que no podemos construir una relación. Entonces es un poco una forma de contar un proceso emocional de cualquier edad, te diría, pero representado en esta figura del amigo imaginario. Es un poco pensar en que todos nos sentimos un poco freaks, un poco raros, un poco diferentes, y que en el amor siempre hay una forma de construir algo con otro o con otra y ser mejores. Me gusta el concepto de ser mejores construyendo con otros y con otras. Y volviendo a cómo filmar o cómo grabar una serie así, es difícil porque, por ejemplo, para empezar, en un formato vertical no te entran tantos actores, depende de dónde los pones. También, en el espacio horizontal no solo te entran más personas, sino que podés contar todo el contexto de manera diferente. Hay cuestiones de fragmentación del espacio, de los encuadres, y para pensar una serie vertical hay que pensarla diferente. En países con menos recursos, como el nuestro, es más difícil aún. Y Paulo acá destacó fuertemente lo que pudieron lograr con la productora Navajo Films, que, según él, con el mínimo presupuesto hicieron magia. Entonces, pensando un poco, y acá voy a ver si voy torciendo la opinión de Marcelo. Ya la torciste, te digo. Ya la torcí, bárbaro, sí. Pero me queda un poquito más, porque me falta un poquito de la columna. Te seguí torciéndola. ¿Se puede democratizar un poco esto? La realización por parte de personas, por ejemplo, que quieren crear y no tienen los equipos para hacerlo. Supongo que sí. Vamos a ver qué dice. ¿Qué es TikTok? Bueno, pero acá se está pensando bueno, poco pero más. contás una historia. Exacto, claro. Con tu teléfono. ¿Es posible? No sé si se democratiza. A ver qué dice Paulo Soria.
Yo creo que este formato sí puede democratizar la producción porque se realizan en un punto de una manera muy similar a la que se puede hacer un reel de Instagram o de TikTok. Si bien este tipo de producciones como la de este amigo imaginario es grande y es más cercana a una serie de televisión o de plataforma tradicional, se puede hacer tranquilamente algo con un teléfono y un microfonito como los que se usan para hacer cualquier tipo de contenido en redes. Me parece una buena invitación a quienes tienen ganas de hacer ficción y con los elementos que tienen a mano lo pueden realizar y postearlo y tener una audiencia bastante inmediata. Y por otro lado me parece que es interesante que se empiece a hacer ficción en este formato porque también rompe un poco con lo ya recontra establecido del concepto de contenidos. Se pueden proponer cosas más lindas y más personales. Tema de la ficción. ¿Qué pensás? No, lo que pienso es que, a ver, me parece interesante. Vos decías que son 30 y pico de episodios. 34 episodios. O sea, 2 tiene viajes esa. en subte te miraste toda la serie, te la maratoneaste. Sí, o un buen viaje en bondi. Cuando vos me dijiste de entrada, a mí lo que me hace ruido, pero ese es un problema mío, es esta cultura de la inmediatez en la que vivimos. Sí, Que esta cosa que es un minuto, que me maratoneé una serie en un viaje en la línea A entre Primera Junta y, ¿viste? Y Catedral. Sí. Eso me hace ruido. Ahora, esto es una propuesta artística, pero me pregunto si ya no empezó este formato en modo reality show con lo que hacen tantos influencers. Sí. Que finalmente los reels que suben, bueno, son parte de su vida, digamos, su vida. Sí, entiendo, documentada, de alguna manera. Sí. Bueno, Que en un punto también es una ficción. Sí, totalmente. Hay el caso de una influencer estadounidense que hizo lanzó, como yo te dijera, 120 episodios de algo que le había pasado. Y fue tal el impacto, no sé si fueron 120, pero fueron una barbaridad de episodios en TikTok que lo vieron estas productoras y agarraron y lo quisieron hacer para tele. Bueno, este amigo imaginario, esta serie de la cual estamos hablando, se rodó en 5 días y tiene 34 episodios. Y Paulo me contaba que lleva mucha planificación, un laburo muy afilado con los actores y con todo el equipo, porque aparte, en muy poco tiempo hay que hacer mucho. Y abrir la historia al siguiente y que pase algo de impacto. pero vos decís el episodio ya terminado. Yo te digo, a la hora de grabar, salen imprevistos que decís, sí, claro, no tengo tiempo para resolver esto. Bueno, entonces, la verdad es que es todo un poco frenético. Según algunos números, que seguramente ya a esta altura deben estar viejos, las series verticales actualmente representan una industria de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Estoy segura que este número está viejo, sí, en el mundo. Y la idea, lo que hablábamos al principio, no es competir con las plataformas tipo HBO, Netflix, no, son los clics. Sino con TikTok, Instagram e incluso YouTube. Es que te lo van a empezar a dar, si no es que ya lo hacen, te pregunto, ese tipo de redes sociales te lo van a empezar a emitir. Exacto. ¿Ya pasa? Pasa con algunas, pero recordemos que estas plataformas son gratuitas. Entonces, por eso aparecen plataformas como Shorta, donde vos pagás una suscripción como la que pagás en Netflix. Claro, son dos modelos de negocio, ¿no? Exactamente. ¿Es el modelo Netflix o el modelo YouTube? Sí. Gratuitos no son. Podés ver, en realidad tienen un híbrido que ahora no me acuerdo cómo se llama, tiene un nombre en inglés, que es, te regalo 3 episodios. Claro, si te enganchas. Y si te enganchás, comprá la suscripción. Y mirás lo que hay. Me parece no tenía idea de que existía esto. La narrativa está diseñada justamente para la cultura del scroll. Y acá lo uno con lo que estabas diciendo. No es una versión chiquitita de la tele. No es una versión chiquitita de una telenovela que conocemos tradicionalmente. Es otra cosa. Es la cultura del scroll. Y yo, como vos, estoy muy preocupada. A mí, la verdad es que me rompe un poco el corazón el consumo de esta manera, donde... ¿Te acuerdas que el otro día decíamos que la gente ve en 1.5 Netflix? Todo tiene que ver con esto. Yo te digo lo que me pasa a mí. De entrada me sale contestarte como te contesté. No, es que a mí también me pasa. Después a mí me ocurre que me adapto rápido, mentalmente a las cosas. Me pasa eso. Sí. Empiezo inmediatamente, escucho acá al realizador de un amigo imaginario y veo una pretensión artística. Es absurdo. Por eso veo personas que son buenos actores, algunos incluso reconocibles. Está Fedeval también. Está Fedeval.
Y me parece que es una fuente de laburo, que se adapta a una necesidad o una pauta o un gusto de consumo. Y ya paso inmediatamente en 5 minutos, soy facilongo en eso, a decir me parece genial. También tengo que asumir que soy una persona de la edad que tengo y que es muy probable que no me enganche un género así. A ver, pero también pensaba, esto para investigaciones periodísticas, como formato. Ah, mira qué interesante. O para una columna de las que haces vos acá. En un minuto. Si lográs en ese minuto hacer todo lo que tienen que hacer esta gente, estos realizadores, que es decir algo, seguir un hilo, mostrarte un conflicto, resolver, o casi, o no, y dejarte darte el pie el para dulce para lo que sigue. Si vos lográs hacer eso, lo cual me parece que el gran laburo es ese. Bueno, esto da para reality shows, para celebrities, para investigaciones periodísticas, columna de opinión, ficción, no ficción y lo que sea. Te voy a traer otra experiencia que es teatral. Quizás la conoces, la de microteatro. No. Una obra de teatro, ¿cuánto dura? 1 hora, 1 hora y media, más o menos. Las que tienen más producción, como los musicales, quizás hasta 2, con intervalos. Microteatro es una experiencia que es global porque tiene varias experiencias en el mundo. Tenemos una en Buenos Aires, en la capital. Está microteatro en el barrio de Palermo y son obras de 15 minutos. A ver, donde vos tenés que sintetizar en 15 minutos una historia. Yo la banco, me parece yo banco todo. Una forma muy desafiante para contar una historia. El prejuicio es cuándo se puede profundizar en eso. Bueno, a mí y también como que medio es como uno siente que es como un producto de consumo como muy descartable. Bueno. Pero bueno, es la época también. Es la época. Vos pensás que hay gente que todavía hasta al día de hoy no puede sentarse a ver una película de 2 horas. Entonces, las series verticales tienen estos bemoles y yo por supuesto se lo pregunté a Paulo porque si hay alguien que me puede llegar a explicar de esto es él. Entonces, sobre todo le pregunté si es peligroso el consumo tan rápido de un bien cultural y qué hacemos con esto. Y eso me contestó Paulo Soria. Yo creo que la mala fama que tienen las series verticales y del consumo así sentado en el subte o en el bondi o caminando por la calle o esperando en el consultorio que te atienda el médico es por quizás el tipo de series que más se han consumido hasta ahora, sobre todo en todas las plataformas chinas y de Estados Unidos, pero me parece que ahí justamente es donde aparece el desafío. Si vos pensás que es algo medio malo y por ahí te llega de alguien en quien confías, en su criterio, por ahí lo ves y decís, mira, se pueden hacer cosas copadas también. Y creo que ese es el desafío que tenemos, de aprovechar esta forma que ya es masiva para contar historias que consideramos que están buenas, digamos, que por ahí en otro tipo de formato o de plataforma es más difícil en este momento porque está todo muy monopolizado. Entonces, estando la posibilidad de hacerlo de esta manera, creo que está bueno poder investigarlo, estudiarlo y aprovecharlo a nuestro favor. Tenemos la posibilidad de contar historias de otra manera. Es un formato que quizás a quienes estamos un poquito más adelantados en la edad, primero nos choca, como dijo Marcelo, pero creo que acá Paulo rescata algo clave para pensarnos también en este momento. Tenemos este formato es una realidad, no es que, bueno, quizás, es una realidad, está pasando y los jóvenes lo consumen. Un montón. Tampoco hay ninguna violación ética, nada. No, pero digo, ponele que uno puede tener un prejuicio. Tensionar los formatos. Entonces, ¿qué haces? ¿Te pones en modo conservador y decís, no, me bajo de esta? ¿O haces como en lo que plantea Pablo de, esto es una oportunidad para contar incluso historias personales? ¿Sabes que en un punto no es nuevo? No, seguro. Vos sos mucho más joven que yo. A ver, sí, yo no sí soy, lo soy. De hecho, no soy joven. Sí lo soy. Pero cuando era chico, miraba los dibujitos de Super Hijitus. Ajá. ¿Cuánto duraban el episodio? ¿Una propaganda? ¿Era en el medio de, o no? Sí. Claro. Y seguía una historia, de alguna manera. Claro. Tal vez no tan prolijamente, o no como una trama. Sí, que se sostenía, ponele. Pero sí, era eso. No era otra cosa. Sí. Pero era en dibujitos. Digo, esto es como el equivalente, tal vez que hablabas vos ayer, de la historieta al cine tal como lo conocemos. No hay que mirarlo con ojos de
cine o de series en el formato tradicional, sino como una cosa intrínsecamente diferente, cualitativamente distinta. No es que es lo mismo pero más corto. Exactamente. Es un producto distinto. Con lo cual me parece que es respetable. Los invito, sí, respetable por supuesto. Da vértigo decir, Lucía, che, loco, qué rápido vivimos, no podemos poner la atención en algo una hora. Eso es lo que a uno lo revuelve un poquito. Exacto. Pero cuando empiezas a escuchar y miré el tráiler, la verdad que está bien. Y te voy a decir más. Cuando uno ve, los invito de hecho a que vayan a Yorta, en Instagram se llama Hacela Yorta, en vez de Hacela Corta, Hacela Yorta con SH. Vayan a la plataforma, se pueden ver 3 episodios gratis de este amigo imaginario. ¿Ves, por ejemplo, unos encuadres preciosos? Encima está muy bellamente filmada. Claro. Más allá de lo que decía Paulo. No soy yo con el telefonito diciendo algo. Claro. No, lo que dice Paulo de democratizar es que, bueno, seguramente muchos pibes que quieren, tienen algún tipo de vocación con respecto a lo audiovisual. Y que con un teléfono lo podés hacer. Bueno, es una buena oportunidad para empezar por lo menos a poner historias es arte, afuera. ¿no? Es arte. Historias afuera. Yo lo que sí no dejo de tensionar, como puedo tensionar con la política incluso y la política tradicional, o no tanto, lo tensiono. Para mí, el hecho de scrollear es una práctica, no sé si ponerlo en términos de peligro, pero es una práctica que nos impacta para mí de manera negativa en otras cosas, que tiene que ver, básicamente con dejar de pensar. A mí me parece que la gran preocupación de esta época, aparte de muchas, es dejar de pensar. A mí me parece que el ejercicio de sentarte frente a una pantalla, ver 2 horas una película que fue grabada de cierta manera, que tiene un criterio, que va decantando, ¿no? Bueno, para mí, es lo mismo que leer un libro. Hay mucha cantidad de contenido en redes sociales sobre personas, influencers, creadores de contenido, no importa, que cuentan qué difícil es, cómo les cuesta leer un libro. Estar conectados con a mí me cuesta también, no lo estoy poniendo afuera, lo pongo acá. Entonces, bueno, dicho esto, también tenemos oportunidad de disfrutar en Yorta, por ejemplo. Hay otra serie que vi el tráiler también, protagonizada por Cande Vetrano, que se llama Mil Dolores, donde Cande Vetrano hace como de varias, su personaje se llama Dolores, son varias Dolores que de repente le aparecen como si estuviese ella loca, como que le aparecen varias personalidades. El tráiler es divertidísimo, a mí ella me gusta mucho como actriz, debe estar genial. Bueno, ¿qué pasa cuando empieza a haber otro tipo de formatos para contar historias? Yo todo lo que sea contar historias, estoy. ¿Cómo? Así. Sí critico la falopa. Sí critico que haya, no sé si se puede decir esto al aire, perdón, que haya, por ejemplo, lugares comunes que refuerzan estereotipos. Por ejemplo, el del tipo violento, la mina asume y dice, bueno, basta, chicos, estamos en 2026. Pero eso lo podemos decir sobre un montón de otras formas de arte, ¿no? Absolutamente. Pero bueno, estamos hablando de esta. O de producto cultural para no ser tan pretencioso como arte, qué sé yo. No, sí, pero aparte es real que esos lugares comunes son una cagada. Está bien, pero a la medida que prolifere esto, habrá de todo. Yo creo que sí. Yo coincido con vos. A mí no me preocupa que exista esta forma de arte efímero, digamos, o de consumo rápido, sino que no nos demos ya la oportunidad de consumir otro, o que nos demos... Ayer lo hablábamos con Quique, ¿te acordás cuando hablábamos de no sé qué película que duraba como 2 horas y media? Y yo le dije, bueno, yo cuando no tengo tiempo, él dice que se dio el tiempo hasta que lo vio todo de un tirón. Yo le digo, y a veces yo lo convierto en una miniserie, me miro media hora, me voy a dormir y mañana veo. Tal cual. Bueno, acá tenemos una nueva oportunidad para seguir debatiendo, seguir charlando, seguir tensionando. Es Hacela Yorta, Hacela Yorta en Instagram. También síganlo a Paulo Soria Cine, así está él en Instagram, porque él, aparte de estos proyectos, tiene otros, sabe mucho sobre cine de terror, así que le dije también que íbamos a charlar después más adelante sobre cine de terror, que me encanta. Y bueno, esto es parte del debate, como te traemos siempre acá en Salgan al Sol. Hacemos una pequeñísima tanda, chiquitita, y nos despedimos, ¿sí, Lennon? Dale, llévatelo. Al inicio del ser, quiero puedas ver que salimos del suelo y abrimos el mirar al fuego en
nuestra mano. El fuego habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Dejen Instagram, dejen Twitter, dejen Facebook y salgan al sol. Porque en la radio pasan cosas lindas.